Este es un fragmento de nuestras reuniones en el Día del Señor. Estamos conociendo a Dios a través de su palabra y el tema es ese, conocer a Dios. En la reunión anterior hablamos de varios temas que son referidos a conocer a Dios y si hacemos un repaso de la reunión anterior, recordamos que vimos que la palabra más importante de cualquier idioma y de cualquier cultura y de cualquier momento de la historia de la humanidad, esa palabra en todos los idiomas es Dios. Dios es la palabra más importante de cualquier idioma. También vimos que Dios simplemente es. Dios es. Leíamos el episodio de Moisés, cuando hablando con Dios, Dios dijo, yo soy el que soy. Y eso nos alcanza. Dios es. Y a Dios lo podemos describir con los atributos. ¿Lo recuerdan? Esa lista que hicimos de atributos, diciendo que Dios es amor, es justo, es eterno, es todopoderoso, y así esa larga lista que conformamos entre todos en la reunión pasada. Así que a Dios lo podemos describir con sus atributos. También vimos que Dios se revela es correr el velo, correr lo que lo tapa. Dios se revela, corre el velo mediante, 1, la naturaleza, 2, la Biblia, y se revela a través del Hijo, que es el Evangelio. Dios se revela de esta manera, y lo leíamos en la carta a los Romanos. También dijimos y definimos que la tarea más importante de la Iglesia, la más importante de todas, es conocer a Dios, para poder predicarlo, claro. Pero lo primero que la Iglesia tiene que hacer, y lo que tiene que hacer constantemente, todo el tiempo, en cada reunión, en cada actividad, en todo lo que hace la Iglesia, eso tiene que ser conocer a Dios. Conocer a Dios. Esa es la tarea de la Iglesia, conocer a Dios y al Dios de la Biblia. Y también, como último punto de este breve resumen, dijimos que el desconocimiento de Dios, según la Biblia, se llama idolatría. Desconocer a Dios, según la Biblia, y esto lo estudiamos con varios textos bíblicos, desconocerlo a Dios, eso la Biblia lo llama idolatría. Y un ídolo es quien ocupa el lugar de Dios. No es solamente una escultura, una estatua, sino cualquier cosa que ocupe el lugar que le corresponde a Dios. Eso es idolatría, ya sea una persona, un trabajo, un hijo, lo que sea. También recuerden los ejemplos que definimos la semana pasada. Conocer a Dios es el tema de la reunión de hoy, y nuestra relación con Dios está basada en lo que conocemos de Él, no en lo que sentimos. Por eso es tan importante el conocimiento de Dios. Nuestra relación con Dios está basada en lo que conocemos de Dios. Y ese conocimiento hacia Dios es un conocimiento objetivo, no es subjetivo, no es lo que me parece, no es yo creo que Dios es así o yo lo siento así, no es así. El conocimiento de Dios es objetivo. Y es por eso que tenemos un documento escrito, que lo podemos tomar en la mano, acá lo tenemos, la Biblia, que está escrita con letras de molde, letras claras, y que es un documento que no cambia. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y su palabra permanece para siempre. Y es ella, la Biblia, la forma en la que Dios se revela al hombre. Es a través de la Biblia en donde entendemos cómo Dios se muestra por medio de la naturaleza y principalmente nos conduce a esa revelación completa, la revelación del Hijo, el autor de nuestra eterna salvación. Así que la Biblia es la forma en la que Dios se revela, en la que Dios corre el velo para que el hombre tenga comunión con Él. Dios revela en su palabra todo lo que Él quiere mostrarnos. Dios lo revela solamente en su palabra. Y no existe otra revelación de Dios por fuera de la Biblia. Es por conocimiento de su palabra, no por especulaciones.
Este es un mensaje para la iglesia, por eso estoy hablando de esta manera. Es un mensaje exclusivamente para los creyentes, para la iglesia, para todos los que han alcanzado, por gracia, mediante la fe, la revelación del Evangelio por medio de Jesucristo. Así que es un mensaje para la iglesia. Pero también, como iglesia, como personas que componemos la iglesia, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Quiero remontarme a una frase de la época de la Reforma, una frase que se usaba en la época medieval, que era para ejemplificar este tema acerca de conocer a Dios. Cuando una persona quería conocer a Dios, la persona que lo estaba instruyendo le decía: lo finito no puede contener lo infinito. La repito, la frase es: lo finito no puede contener lo infinito. ¿Se entiende? Si imaginamos el universo, que es algo infinito, ¿cómo podemos encerrarlo? ¿O cómo podríamos meter todas las estrellas que vemos en el cielo en una habitación? No lo puede contener. ¿O cómo haríamos para buscar, para encontrar, para alambrar los límites del universo? Como decía esa canción de Bandidos Rurales: difícil atraparles, igual que alambrar estrellas en tierra de nadie. Bueno, esa es una canción popular, pero en la Biblia, Salomón dijo, vamos a leer Primer Libro de los Reyes, capítulo 8, versículo 27. Primera de Reyes 8, 27 dice esto: Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? El contexto de este versículo es la edificación del templo de Dios, la edificación del templo que estaba haciendo Salomón, y en el momento ya de terminar el templo, Salomón comienza a pensar y en oración tiene este pensamiento, esta frase: Dios morará en la tierra, pero si los cielos y los cielos de los cielos no lo pueden contener, cuánto menos un edificio. Dios es infinito y Salomón se dio cuenta de que ese edificio majestuoso que había hecho, recuerden que era el edificio más imponente de todo el mundo, ni siquiera era suficiente para contener a Dios, porque Dios es infinito. Pero nosotros somos finitos, limitados. Por eso, lo finito no puede contener a lo infinito. Seguimos leyendo la Biblia, vamos al profeta Isaías. En el capítulo 55, versículo 8, tiene estas palabras. Isaías 55, 8 dice así: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Acá está escribiendo Isaías, escribiendo palabras de Dios. Y Dios mismo dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, porque son más altos. Es mucho más grande Dios que nosotros, es infinito. Decía: así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, lo que decía antes, tenemos un problema. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si no podemos conocer a Dios? Sí que podemos conocer a Dios. Que no se entienda mal esto. Sí que podemos conocer a Dios. Porque lo infinito, Dios, decidió en su soberanía y por pura gracia y de manera directa, aunque no total, revelarse al hombre salvo. Tanto se revela Él a nosotros, tanto corre el velo, que nos llama sus hijos. Moisés también escribió palabras de Jehová cuando dijo en Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahí aparece la Biblia, las palabras de esta ley. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Es la palabra de Dios
Y acá entendemos que hay cosas que son secretas de Dios, que pertenecen solo a Dios, pero hay cosas reveladas. Dios es incomprensible. Esta es una doctrina que está olvidada en la iglesia de hoy. Dios es incomprensible. ¿Por qué? Porque es muy grande, es totalmente grande, es abrumador. No lo podemos entender, no lo podemos comprender. Dios es incomprensible. Y esto la iglesia lo tiene que estudiar hoy, lo tiene olvidado. Dios es incomprensible. Dios se sale de toda escala, se sale de cualquier lista, se sale de cualquier comparación, porque Dios es. Dios se sale de toda escala, digo, porque no hay nada que se pueda poner a la par de Dios. No se puede comparar a Dios con otra cosa. Así que no tiene escala, no puede participar en ninguna lista. Algunos dicen, bueno, lo más importante es Dios, después viene la familia y después esto y lo otro. Bueno, en esa lista no va Dios, porque Dios se sale de toda lista y Él es importante por fuera de todo. No, ni siquiera entra en una lista. Y tampoco puede tener comparación alguna, porque Dios es. La incomprensibilidad, esta palabra rara, es la incomprensibilidad, la doctrina de Dios, significa que nuestro conocimiento será parcial y limitado, que nunca podremos alcanzar el conocimiento total y completo de Dios. Pero el conocimiento que Dios da sobre sí mismo mediante la revelación de su Espíritu es a través de la palabra, y es todo, absolutamente todo lo que necesitamos comprender y conocer. Tenemos, podemos decir, una parte de Dios oculta. Dios no se lo puede dividir, Dios no está en partes, pero bueno, para que lo entendamos, una parte de Dios está oculta, pero otra parte está revelada. Recuerden que la Biblia es la única fuente de doctrina. La Biblia es inerrante e infalible, viva y eficaz. Y es por ella, por la Biblia misma, por ella seremos juzgados. Así que la Biblia es esa fuente de doctrina en donde conocemos a Dios. Dios se da a conocer por su Espíritu por medio de la palabra. Recuerden que la Biblia es inspirada por Dios. El Espíritu Santo inspiró a los autores. ¿Y quién mejor que el Espíritu de Dios para que nos muestre lo que Él mismo escribió en la palabra, en la Biblia? Por fuera de la Biblia, nada. Por fuera de la Biblia, nada. Ni tradiciones, ni enseñanzas de hombres, ni nuevos profetas, ni modernos apóstoles, nada. Por afuera de la Biblia, nada. Y como siempre decimos, en la iglesia, Biblia, solo Biblia y nada más que Biblia, porque es la única manera en la que podremos conocer a Dios tal cual es. No nos alcanza la vida para conocer todo lo que el Señor reveló de sí mismo en su palabra. Pero en la iglesia vamos a conocer a Dios mediante su palabra. A Dios lo vamos a conocer solamente mediante su palabra en la iglesia. Esa es nuestra misión como iglesia. Y hacemos nuestras las palabras del apóstol Pablo, para terminar, cuando él escribió en Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias por darnos la oportunidad de compartir este tiempo juntos, estudiando la palabra de Dios. La Oveja 100, predicando el Evangelio de Jesucristo.